¿Sabías que el secreto para una oración diaria que no se agota en la primera semana está escondido en los Salmos, en la vida de los patriarcas y en las prácticas que moldearon la fe de Israel? No es una técnica nueva ni una fórmula rápida. Es un modo de vida sostenido por la palabra, por hábitos concretos y por una práctica comunitaria que convirtió la relación con Dios en respiración continua. Si has sentido que orar se vuelve pesado, repetitivo o poco real, quédate conmigo. Quiero mostrarte cómo el Antiguo Testamento contiene claves prácticas que puedes empezar a aplicar hoy. La dificultad es familiar. Queremos hablar con Dios, pero la agenda nos atrapa. Buscamos respuestas, pero la sequedad espiritual nos vence. Probamos métodos distintos y ninguno parece durar. No eres el único. Mucha gente confunde oración con una actividad puntual que se hace por obligación. La Escritura, sin embargo, nos invita a algo distinto, a una actitud. Orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Nos recuerda la dirección del Nuevo Testamento, pero las raíces de esa vida orante se ven claramente en el Antiguo Testamento, en la constancia de Daniel, en la memoria de los Salmos, en la intercesión de Abraham, en la meditación de Josué. Esas prácticas no son reliquias inalcanzables, son herramientas que podemos adaptar con humildad y fidelidad a nuestro tiempo. Si esto te está hablando al corazón, comparte este video con alguien que también necesite aprender a orar de otra forma. No se trata de promover un método que te hará triunfar automáticamente. Se trata de ofrecer prácticas bíblicas que cultivan intimidad con Dios y resistencia espiritual. Para no perdernos, quiero proponerte un marco desde el que leer las historias del Antiguo Testamento. Piensa en la oración no como una serie de actos aislados, sino como una arquitectura con piezas que encajan entre sí. Esa arquitectura se sostiene en 9 herramientas bíblicas que tematizan la vida orante del pueblo de Israel. Presentaré cada una con un ejemplo tomado preferentemente del Antiguo Testamento, y con una indicación práctica que puedas aplicar de inmediato. La primera herramienta es la alabanza. Los salmos están llenos de exhortaciones a alabar. Alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Salmo 148:1. El Salmo 150 es, en esencia, una invitación litúrgica, instrumentos, respiración, cuerpo entero participando en la alabanza. En la práctica, alabar no es solo palabras bonitas, es reconocer la grandeza de Dios en voz alta, incluso cuando la vida contradice lo que afirmamos. Cuando David canta en medio del desierto o del peligro, no está fingiendo. Está anclando su alma en la verdad de Dios. Una aplicación sencilla. Dedica 3 minutos al inicio de tu tiempo de oración para entonar en voz baja un salmo corto o una frase de alabanza. Si te resulta difícil, empieza por una lista. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque tu nombre dura para siempre. La alabanza prepara el corazón para escuchar, y nos recuerda la soberanía de Dios antes de exponer nuestras necesidades. La segunda herramienta es la acción de gracias. En el Antiguo Testamento, la gratitud se asociaba muchas veces con sacrificios de acción de gracias y con cantos de gratitud. Véase, por ejemplo, 1 Samuel 2 con el cántico de Ana. Pero no necesitas reconstituir un ritual antiguo para vivir la gratitud hoy. Un gesto práctico es llevar a la oración nombres concretos, 3 cosas por las que estás agradecido hoy, con lugar y rostro. ¿Te ayudó alguien? ¿Recibiste una noticia de esperanza? ¿Un detalle en la creación te conmovió? Pronuncia agradecimiento. Deja que la memoria de la bondad de Dios te sostenga. La acción de gracias no neutraliza la dificultad, pero cambia la dirección de la mirada y evita que la oración se convierta en una lista neurótica de demandas. La tercera herramienta es la confesión. Los salmos de David nos muestran cómo confesar en honestidad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51:10. La confesión en el AT tiene un aspecto litúrgico y también uno profundamente personal. Reconocer la culpa, nombrarla y suplicar restauración.
Un ejercicio práctico. Antes de pedir, haz un inventario honesto de tu día o de tu semana. No para flagelarte, sino para traer al Señor aquello que rompe la comunión. Di en voz alta una frase clara. Señor, reconozco que fallé en... y pide perdón. La confesión abre paso a la renovación de la relación. La cuarta herramienta es la petición. Los patriarcas, como Abraham y Moisés, hablan con Dios sobre necesidades concretas. Pensemos en Moisés intercediendo por Israel tras el pecado del becerro de oro. Éxodo 32, 11, 14. Moisés expone la situación, recuerda la promesa de Dios y solicita clemencia. Pedir es hablar con claridad. No es manipular a Dios, sino confiar en su justicia y misericordia. En la práctica, reserva un tiempo para peticiones personales, pero hazlo con sencillez y con un corazón dispuesto a acoger la voluntad de Dios. Una guía útil. Anota 3 peticiones concretas y una actitud que te gustaría pedirle a Dios. Por ejemplo, paciencia, sabiduría, fe. Orar con librito o con nota evita que te pierdas en dispersión. La quinta herramienta, estrechamente ligada a la petición, es la intercesión. Abraham es un modelo clásico. Cuando intercede por Sodoma, no lo hace por sí mismo, sino por otros. Negocia, insiste, suplica a Dios por inocentes. Génesis 18, 23, 32. La intercesión amplia nuestro corazón más allá del yo. Daniel también personifica la intercesión comunitaria. Su oración en Daniel 9 es un lamento por el pueblo y una súplica por la restauración nacional. En la práctica, adopta la costumbre de dedicar un segmento de tu tiempo de oración a orar por 3 personas, un familiar, un vecino, compañero, y una necesidad global o comunitaria. Mantén una lista rotativa para que tu intercesión no sea ocasional, sino sostenida. Hasta aquí hemos tocado 5 herramientas que ocupan el centro de la vida orante en el AT. Alabanza, acción de gracias, confesión, petición e intercesión. Antes de seguir, quiero que imagines cómo estas piezas caben en un esquema práctico. Un formato que recomiendo es dividir tu tiempo de oración en 4 segmentos: agradecimiento, alabanza, petición, intercesión, escucha. Este es un marco flexible que nace de las prácticas del pueblo de Israel, donde la liturgia pública y la devoción privada se combinaban para formar un ritmo espiritual constante. Considera un bloque de 20 minutos como ejemplo sencillo y replicable. 5 minutos de acción de gracias, 5 minutos de alabanza, leer un salmo y cantarlo mentalmente, 5 minutos de petición e intercesión con nombres concretos, y 5 minutos de silencio para escuchar. Si dispones de más tiempo, duplica los intervalos. Si tienes menos, reduce proporcionalmente. El objetivo no es llenar minutos, sino configurar el corazón. Este esquema ayuda a la persistencia. Cuando la jornada te come, saber exactamente qué hacer en cada segmento evita la dispersión y la culpa. Ahora volvamos a las herramientas que completan la arquitectura orante. La sexta es la meditación. Josué recibió una instrucción clara. No se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Josué 1:8. La meditación en el AT no es una abstracción mística. Es rumiar la palabra hasta que ella diga algo al alma concreta de la persona. En la práctica, escoge un versículo o un breve pasaje, 3 o 4 versículos, y repítelo lentamente, palabra por palabra. Pregúntate, ¿qué me dice este texto sobre Dios? ¿Qué me dice sobre mí? ¿Qué acción concreta puedo hacer hoy? Esa meditación transforma la lectura en carne. La séptima herramienta es la lectura bíblica pública y privada. El Antiguo Testamento demuestra que la lectura en comunidad era central. En Nehemías 8 vemos a la gente reunida para escuchar la ley leída y explicada. La lectura no era un ejercicio erudito, sino formativo.
Hoy, leer la escritura con atención y en voz alta en la mañana o en la noche reconfigura la sensibilidad espiritual. Una práctica accesible. Programa una lectura diaria de 5 a 10 minutos, preferiblemente en voz baja. Si perteneces a una comunidad, participa en lecturas compartidas. Si estás solo, considera leer un salmo en voz alta cada mañana. La octava herramienta es la memorización. En Deuteronomio 6, 7, la instrucción es clara. Hablar de la ley en casa, al acostarse y al levantarse. Los salmos y los cánticos se memorizaban y se recitaban en la liturgia. La memoria bíblica crea un reservorio de verdades que emergen cuando la emoción falla. En la práctica, elige 3 versículos para memorizar durante una semana. Escríbelos, repítelos en el transporte, pon uno en la nevera. Con el tiempo, tendrás un arsenal de promesas y verdades que alimentarán tu oración en momentos de sequedad. La novena herramienta es la declaración. En el Antiguo Testamento, la proclamación pública de la ley, la bendición sacerdotal y las frases de confianza funcionaban como declaraciones que modelaban la realidad espiritual. Piensa en la bendición de los sacerdotes. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Números 6, 24, 26. Declarar no es forzar a Dios a actuar, sino hablar la verdad de la Escritura sobre la realidad presente. En suma, es poner la palabra como medida de la acción de Dios. Una advertencia pastoral. No usemos la declaración como fórmula mágica. Somete cada palabra a la Escritura y a la voluntad soberana de Dios. En la práctica, usa declaraciones escriturales breves, un versículo o una bendición, y di en voz alta aquello que la Escritura afirma, siempre con humildad y dependencia. Mientras desarrollamos estas herramientas, conviene aclarar 2 cosas esenciales. La primera, adaptar, no es inventar. Algunas prácticas del Antiguo Testamento eran rituales ligados al sistema sacrificial o a la vida comunitaria de Israel. No proponemos reproducir esos actos literalmente. Proponemos traducir los principios para que alimenten la intimidad personal y comunitaria hoy. La segunda, la oración no garantiza resultados determinados. Las Escrituras testimonian liberación, sanidad y restauración, pero también noches de silencio, pruebas y desierto. Las prácticas que describo no son una fórmula para obligar la respuesta de Dios. Son modos de hacer que nuestra fe sea constante y madura, y de preparar el terreno para que la gracia obre. Hasta aquí hemos trazado el contorno de las 9 herramientas y un esquema de 4 segmentos que te permite organizar tu tiempo de oración. Ahora quisiera entrar en ejemplos concretos que ilustren la constancia. Daniel y David son testimonios indispensables del Antiguo Testamento sobre perseverancia y profundidad de comunión. Daniel entraba en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara hacia Jerusalén, se ponía de rodillas 3 veces al día, y oraba, y daba gracias delante de su Dios. Daniel 6:10. No es casualidad que su práctica fuera repetida y visible. La constancia de la oración era una disciplina que estructuraba su vida. ¿Qué lección extraemos? La forma la sostiene la regularidad. Por otro lado, David nos enseña la honestidad emocional. Sus salmos son alternancia de lamento y alabanza, confianza y queja. En el Salmo 13, por ejemplo, él pregunta con crudeza y termina confiando. La oración de David no rehúye la realidad del dolor. Tomemos un caso práctico. Imagina que eliges 20 minutos por la mañana. Siguiendo el esquema, tus primeros 5 minutos son de acción de gracias. Allí puedes recitar mentalmente 3 motivos concretos. Los siguientes 5, de alabanza. Puedes abrir un salmo y repetir un verso que exprese la grandeza de Dios. Los siguientes 5, petición e intercesión. Anota 3 nombres y una necesidad concreta. Los últimos 5, silencio y meditación. Repite un versículo, por ejemplo, Josué 1:8, o un versículo del salmo que leíste, y escucha. Esta sencilla rutina es una traducción moderna de las prácticas antiguas.
La memorización, la lectura y la proclamación se combinan con la liturgia personal. Hay resistencias comunes. No tengo tiempo. Me distraigo. No siento nada. Frente a la falta de tiempo, recuerda que la calidad vale más que la cantidad. 5 minutos centrados son mejores que 1 hora dispersa. Frente a la distracción, la memoria bíblica y la escritura de peticiones actúan como anclas. Cuando tu mente se va, vuelve a la palabra que memorizaste. Cuando la oración se queme en rutina, cambia el formato. Camina mientras oras, escribe una carta a Dios, ora en comunidad. Frente a la sensación de que no sientes nada, recuerda que la fe opera en fidelidad más que en emoción. Daniel no necesitó sentir para obedecer el ritmo que había establecido. Antes de avanzar hacia la parte más sensible de este camino, cómo escuchar a Dios, quiero subrayar un principio hermenéutico y pastoral. Cuando afirmes haber recibido alguna palabra o intuición, pásala por el tamiz de la Escritura. El Nuevo Testamento nos exhorta a probar los espíritus. 1 Juan 4:1. En la práctica, cualquier percepción que reivindique autoridad espiritual debe concordar con la palabra, producir fruto conforme al carácter de Cristo y ser consultada con hermanos maduros. Este criterio evita que sustituyamos la disciplina de la Escritura por experiencias aisladas. Habiendo dicho eso, regreso al Antiguo Testamento y a la forma en que la comunidad cultivaba la escucha. La escucha no era un instante místico separado de la disciplina. Surgía de prácticas sostenidas. Silencio en la noche. Meditación de la ley al acostarse y al levantarse. Cantar salmos en el templo. Esas prácticas abonaban un terreno donde la palabra de Dios podía germinar. Entonces la pregunta que debemos hacernos es esta: ¿cómo crear hoy un espacio de escucha que tenga raíces bíblicas y practique discernimiento? Hay señales que deberían acompañar una genuina orientación de Dios. Coherencia con la Escritura. Paz que confirma la buena voluntad. Fruto en el carácter y en el bien común. Y confirmación por medio de la comunidad o de la lectura fiel. No todas las voces son divinas. Algunas reflejan deseos personales, temores o influencias ajenas. La práctica de caminar por la palabra, de memorizar versículos que regresan en momentos decisivos, y de orar con hermanos priva de lugar a voces confusas. Hasta este punto hemos avanzado en conocer las herramientas, en diseñar un bloque práctico de oración, y en perfilar criterios elementales para escuchar. Falta, sin embargo, profundizar en dos aspectos decisivos que suelen determinar si una práctica se vuelve vida o no. Cómo sostener la disciplina en la rutina diaria, y cómo atender la voz de Dios cuando el ruido del mundo parece más fuerte. Ambos temas requieren atención cuidadosa porque aquí se prueba la madurez espiritual. Perseverar, sin caer en legalismos, y aprender a oír sin caer en autoengaños. Para la perseverancia, la Escritura ofrece ejemplos y recursos concretos. Daniel no improvisó. Vivió una disciplina comunitaria y personal que incluía horarios y prácticas reconocibles. Los salmos se pensaron para repetición litúrgica. La memoria de Deuteronomio 6:6-7 nos exige que la palabra entre en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo transformar esto en hábito? Aquí hay 3 prácticas probadas. Fijar un lugar y una hora, aunque sea breve. Empezar con objetivos realistas, 3 versículos, 20 minutos, y asociar la oración a un elemento concreto de la rutina, por ejemplo, antes del café, al salir de casa en la hora del almuerzo. La comunidad también es clave. Orar con otros o rendir cuentas a un hermano fomenta la fidelidad. Respecto a la escucha, la tensión es mayor. Muchos desean una experiencia, pero pocos están dispuestos a callar. Silencio y espera, en la tradición bíblica, son disciplinas. En el Antiguo Testamento, el retiro, el ayuno y la espera forman parte del contexto profético y sacerdotal. Hoy, el silencio no debe confundirse con pasividad. Es un acto de fe que crea espacio para que la palabra hable. Un paso práctico.
Incorpora al final de tu tiempo de oración un minuto de silencio creciente, no para forzar una voz, sino para aprender a estar con Dios sin rellenar cada segundo. Si algo surge, examínalo con la Escritura. A medida que te invito a poner en práctica todo esto, quiero que reflexionemos juntos en una escena bíblica que concentra varias de estas herramientas. Imagina a David, en la noche, con su lira. Antes de componer su salmo, quizás pasó por gratitud, confesión, palabras de súplica y momentos de silencio. La canción que dejó no es solo emoción, es memoria, doctrina y un canal para la comunidad. Nuestra oración diaria puede ser análoga. Una costura entre memoria y presente, entre lectura y canto, entre palabra y escucha. Aquí, en este punto donde la teoría empieza a tocar la vida práctica, te propongo un ejercicio para esta semana. Elige un salmo para acompañar tus días. Por ejemplo, un salmo breve como el 23 o el 91 si buscas consuelo, el 100 o el 150 si buscas alabanza. Memoriza un versículo de ese salmo. Léelo cada mañana y úsalo como declaración o como punto de meditación. Además, fija un horario breve y repite el esquema de 20 minutos que propuse. 5 minutos de acción de gracias, 5 de alabanza, 5 de petición, intercesión, 5 de escucha. Anota las pequeñas diferencias. ¿Qué cambió en tu ánimo? ¿Hubo momentos en que la palabra memorizada emergió en la calle o en la conversación? Las respuestas a estas preguntas serán tus indicadores de progreso. Al mismo tiempo, te pido que consideres cómo la comunidad puede sostenerte. Comparte tu versículo de la semana con un amigo o en un grupo. Fíjate una rendición de cuentas. No necesitamos aislamiento para aprender a orar mejor. Muchas de las prácticas del Antiguo Testamento nacieron y se mantuvieron en el seno de la comunidad. Mientras repasamos estas prácticas, surge una tensión esencial que debemos nombrar sin evasivas: la flexibilidad. Las formas importan, pero no deben volverse leyes rígidas que nos paralicen. La práctica orante que funcionó para Daniel puede necesitar adaptación para ti, según horarios, responsabilidades y temperamento. La clave es la perseverancia, no la legalidad. Ajusta formatos, no abandones la esencia. Si un día solo tienes 3 minutos, hazlos intencionales. Si un día puedes ampliar a 1 hora, aprovecha. La meta no es cumplir un rito, sino crecer en comunión. Ya hemos recorrido un camino amplio. La propuesta de 4 segmentos, las 9 herramientas del Antiguo Testamento, ejemplos concretos de David, Daniel, Abraham y Moisés, y prácticas simples para empezar. Sin embargo, queda pendiente lo más delicado y transformador: aprender a distinguir la voz de Dios en medio de tantas voces. La escucha fiel es una disciplina que exige criterios, paciencia y comunidad. Hay quien teme que escuchar a Dios sea una experiencia mística inaccesible. La Escritura muestra lo contrario. La voz de Dios se descubre en la repetición de la palabra, en la coherencia con la Escritura y en el fruto que produce. ¿Qué señales concretas podemos usar para discernir? Primero, congruencia con la Escritura. Cualquier impulso que contradiga un mandamiento claro debe descartarse. Segundo, fruto. Si una decisión o una palabra provoca amor, paz y edificación en otros, es probable que sea saludablemente dirigida. Tercero, confirmación. La comunidad y el consejo sabio suelen ser instrumentos de Dios para ratificar o corregir. Y cuarto, paz interior que no evade la responsabilidad. La paz que Dios da no exime al creyente de evaluar con inteligencia y responsabilidad los pasos a dar. A partir de aquí, la invitación es a experimentar. La vida orante del Antiguo Testamento nos enseña que la oración sostenible nace de una conjunción: práctica disciplinada, memoria de la palabra, comunidad que sostiene, y corazón disponible para el silencio. Si integras estas piezas, con humildad y constancia, la oración dejará de ser una actividad más en tu lista, y pasará a ser la atmósfera en la que respiras. Lo que falta ahora es entrar a terrenos prácticos
que transforman el hábito en experiencia sostenida. Estrategias para memorizar de forma eficaz. Maneras de levantar una lista de intercesión que no sea abrumadora. Recursos para sostener la disciplina en temporadas de sequía. Y ejercicios concretos para aprender a escuchar y validar lo que creemos oír. Esos pasos prácticos son los que suelen decidir si una vida de oración se mantiene o se extingue. Requieren paciencia y acompañamiento, pero son enseñables y replicables. Antes de abordarlos, quiero invitarte a hacer algo sencillo. Elige tu salmo de la semana. Memoriza un verso y organiza tu tiempo de 20 minutos una vez al día. Observa lo que pasa. Si aceptas ese pequeño compromiso, habremos dado el primer paso hacia una oración, que no depende de la emoción del momento, sino de la fidelidad de la práctica. Muy bien. Has elegido un salmo. Memorizarás un versículo y organizarás un bloque de 20 minutos. Ahora quiero llevarte a pasos prácticos y concretos que transformen ese compromiso inicial en hábitos que perduren. No se trata de acumular técnicas, sino de aprender a limar la piedra día a día, hasta que la oración sea la atmósfera de tu vida. Te daré estrategias probadas para memorizar, formas sencillas de sostener una lista de intercesión sin agobio, ejercicios prácticos para escuchar a Dios y recursos para perseverar cuando la sequedad aparece. Todo con el acento en lo que aprendimos del Antiguo Testamento: memoria, repetición, comunidad y constancia. Comencemos por la memorización, porque la memoria bíblica es el depósito desde el cual tu oración recogerá fuerza en el momento de necesidad. Un plan sencillo de 7 días que puedes adaptar. Día 1. Escribe el versículo entero en una tarjeta o en una nota del teléfono. Escribir fija la atención de la mano a la mente. Día 2. Léelo en voz baja 5 veces por la mañana y 5 veces por la noche. La repetición crea huella. Día 3. Divide el versículo en fragmentos de 2 o 3 palabras y repite cada fragmento hasta poder unirlos sin mirar. Día 4. Coloca el versículo en lugares visibles: la nevera, el espejo del baño, la pantalla de bloqueo del móvil. Día 5. Cántalo o ponle una entonación sencilla. La música ayuda a retener. Día 6. Escríbelo de memoria en un papel. Corrige y vuelve a memorizar lo que falta. Día 7. Usa el versículo en oración. Decláralo, medítalo y pregúntale a Dios cómo aplicarlo hoy. Estos pasos reproducen, en pequeña escala, lo que Deuteronomio 6:6-7 exige: hablar de la ley en casa, al acostarse y al levantarse. No necesitas perfección, sino repetición intencional. Guarda una libreta o una nota digital con tus versículos memorizados. Revisa semanalmente para que la memoria no se difumine. Sobre la declaración. Si eliges usar una frase bíblica como declaración, hazlo siempre con humildad y humildad teológica. Repite el versículo en voz alta como recordatorio, no como mandato mecánico. La declaración en el Antiguo Testamento funciona como recordatorio de la realidad de Dios, no como un encantamiento que fuerza voluntades. Hazla servir para alinear tu corazón con la palabra. Ahora la intercesión. Uno de los grandes peligros de una lista de oración es que crezca sin orden y nos paralice. Aquí hay un método sencillo inspirado en la práctica comunitaria de Israel y en la constancia de Daniel. Crea 3 columnas en tu cuaderno: familia, comunidad, misión. En familia anota 3 nombres. En comunidad, 3 necesidades locales, una en la iglesia, una en tu vecindario, una en tu trabajo. En misión, 3 temas globales: pez, ejta. Tu persecución religiosa, pobreza, iniciativas de justicia. Cada día, ora por un nombre de cada columna, rotando para que cada persona y necesidad reciba atención semanalmente. Si un caso requiere urgencia, lo marcas con un color y lo atiendes fuera del ciclo regular. La rotación evita la fatiga emocional y convierte la intercesión en constancia. Complementa la lista con una técnica práctica: la hoja rotativa de intercesión.
Imprime o copia tu lista en una hoja y dóblala en 3 partes. Cada mañana, abre solo una cara y ora según lo que ahí aparece. Esto limita el campo de acción y evita la dispersión mental. Daniel oraba con nombres concretos y por su pueblo. Tú puedes orar por personas concretas y por realidades concretas, con la libertad de la sencillez. Perseverar en la oración exige disciplina, pero no debe convertirse en legalismo. Hay tácticas que ayudan a sostener el hábito sin que la disciplina queme la vida espiritual. La primera es el anclaje. Asocia tu tiempo de oración a un acto cotidiano. Por ejemplo, después de lavarte los dientes o antes de tomar café. Los rituales pequeños se vuelven puertas que abren espacios de fidelidad. La segunda es el microobjetivo. Si 20 minutos te parecen demasiado algunos días, reduce a 5 minutos intensos. La fidelidad se mide por la frecuencia, no por la duración. La tercera es la comunidad. Comprométete con un hermano o hermana a enviar un breve mensaje semanal que diga «hechos cumplidos» o «no pude». La rendición de cuentas amable sostiene la regularidad. ¿Qué hacer cuando llega la sequedad? La sequedad espiritual es común y bíblica. Los salmos mismos registran noches en las que la voz divina parece ausente. Ante la sequedad, 3 respuestas prácticas. Cambia la forma, no la fe. Sirve a otros, vuelve a la palabra. Cambiar la forma puede significar caminar mientras oras, escribir una carta a Dios, usar imágenes bíblicas para orar o escuchar un salmo cantado. Servir a otros desborda el ego y reubica la oración en el corazón de la compasión. Muchas veces la práctica activa restituye la sensibilidad espiritual. Volver a la palabra, por último, significa leer salmos de confianza y lamento que legitiman tu experiencia y sostienen la oración honesta. Para aprender a escuchar a Dios, propongo un ejercicio de 5 pasos que puedes incorporar al final de tu tiempo diario de oración. Es una versión práctica de Lectio Divina con raíces bíblicas. 1. Lectura breve. Lee despacio un versículo o 2 del salmo o pasaje que hayas escogido. Hazlo 2 veces. 2. Meditación. Repite la frase que más te golpea. Pregúntate qué palabra parece dirigida a tu situación. ¿Qué emoción surge? 3. Respuesta en voz baja. Responde con una frase breve. Señor, te pido, o gracias por. No busques imágenes extraordinarias. Busca coherencia con la escritura. 4. Silencio expectante. Quédate en silencio 1 minuto, aunque sea breve, y observa si viene alguna impresión o pensamiento persistente. 5. Verificación. Somete lo percibido a 3 filtros. Coincide con la escritura, produce fruto de amor y servicio, y es confirmado por la paz que trae sabiduría, no pánico. Si aparece una impresión que llama a una acción concreta, anótala y compártela con un hermano maduro antes de tomar decisiones importantes. El Nuevo Testamento exhorta a probar los espíritus. 1 Juan 4:1. Cualquier orientación interior debe someterse a la palabra y al discernimiento comunitario. El criterio bíblico protege contra entusiasmos errantes y contra la vanidad espiritual. En el Antiguo Testamento hay prácticas concretas de preparación para la escucha. Ayuno en tiempos de crisis, retiros para orar, y la meditación nocturna en la ley. No proponemos reproducir rituales cultuales del templo como si fueran recetas literales, pero sí podemos traducir su espíritu. Períodos de silencio voluntario, abstención de algunas distracciones y una lectura prolongada de escritura como preparación para oír. Un ayuno breve y con propósito puede despejar la atención hacia lo esencial. Sé prudente y consulta consejo médico o espiritual si consideras ayunar por salud. La comunidad ofrece 2 recursos decisivos: el examen público y la confirmación privada. En Israel, la lectura pública de la ley y las bendiciones colectivas, por ejemplo, Números 6, 24-26, estructuraban el sentido de pertenencia y la memoria. En tu contexto, la práctica puede ser sencilla.
Leer un salmo en voz alta con otros una vez a la semana. Memorizar versículos en grupo y compartir breves testimonios de lo que la palabra ha producido. Estos ejercicios recrean la pedagogía bíblica. No aprendemos solos, aprendemos juntos. Un aspecto práctico que suele pasarse por alto es la escritura de la experiencia. Lleva un cuaderno de oración. Anota peticiones, impresiones, versículos que aparecen en momentos clave y las respuestas que reconoces con el tiempo. Al cabo de semanas o meses, el cuaderno se vuelve testigo de la fidelidad de Dios y alimento contra la desesperanza. Los salmistas no registraron solo sentimientos pasajeros, compusieron poemas que se convirtieron en memoria corporativa. Tu cuaderno puede ser esa memoria personal y comunitaria. También quiero darte recursos concretos para sostener la disciplina cuando la vida se vuelve una urgencia que consume las horas. Si tu jornada se desborda, considera estos atajos devocionales que mantienen el ritmo sin ocupar demasiado espacio. Oración en movimiento. Convierte el trayecto al trabajo en un tiempo de memoria. Recita mentalmente el versículo memorizado o una frase de alabanza. Oración de 3 puntos. En cualquier pausa, nombra 3 cosas por las que agradecer. Una petición breve y una declaración bíblica corta. Lectura relámpago. Lleva contigo un salmo en papel o en la AP y léelo en voz baja cuando tengas 5 minutos. Música bíblica. Escucha salmos o himnos cristianos que te ayuden a anclar la mente en la palabra mientras realizas tareas. Estos atajos no sustituyen tiempos más largos, pero sostienen el corazón en fidelidad hasta que puedas volver a profundizar. En cuanto al uso de declaraciones y proclamas bíblicas en la oración, recuerda siempre la precaución pastoral. Declara la Escritura sobre tu vida para que tu lengua y tu corazón se sincronicen con la verdad. No la uses como mecanismo de control. Cuando proclamas la bendición sacerdotal o un salmo de confianza, haces memoria y pides a Dios que su palabra sea efectiva. Hazlo con humildad y con la libertad de aceptar la soberanía divina sobre los resultados. Un capítulo decisivo es la adaptación de las prácticas del Antiguo Testamento a la vida familiar y comunitaria. Si tienes familia, considera instaurar un tiempo breve de lectura y oración al día. Puede ser de 5 minutos, en la mesa o antes de dormir. Leer un salmo, recitar el versículo memorizado, pedir por un miembro de la familia. La instrucción de Deuteronomio era para las casas. Hoy la casa es laboratorio donde se transmite la fe. Para grupos pequeños propone un calendario mensual, una semana de memorizar juntos, otra de compartir testimonios y una de intercesión por la comunidad. Estas prácticas crean tradiciones que sostienen generaciones. Antes de cerrar, mira de nuevo el corazón del secreto del Antiguo Testamento, que anunciamos al principio. No es una técnica esotérica ni un manual de éxito rápido. El secreto es una conjunción de elementos. La palabra memorizada que actúa como ancla, la liturgia de alabanza que reorienta el afecto, la confesión que restaura la comunión, la intercesión que amplía el corazón más allá del yo, la lectura pública que forma la comunidad y la constancia disciplinada que hace de la oración un ritmo de vida. En palabras sencillas, el secreto es vida sostenida por la palabra, practicada en comunidad y repetida con fidelidad. Esa combinación explica por qué los salmos, los patriarcas y los profetas sostenían una fe que resistía noches oscuras y largos exilios. Ahora, para que puedas llevar esto a la práctica desde hoy, te dejo un plan resumido, listo para ejecutar. 1. Elige un salmo para la semana. PSOJ Salmo 23, 91 o 100. Memoriza un versículo siguiendo el plan de 7 días que te propuse. 2. Establece un bloque diario de 20 minutos, o, si no es posible, un microbloque de 5 minutos con la estructura: agradecimiento, alabanza, petición, intercesión, escucha. 3.
Crea una lista de intercesión rotativa con 3 columnas: familia, comunidad, misión, y ora por una persona de cada columna cada día. 4. Lleva un cuaderno de oración donde anotes impresiones y respuestas. Revisa cada mes. 5. Encuentra una persona de confianza con quien compartir tu progreso y tu versículo de la semana. Rendición de cuentas sin juicio. 6. Cuando algo interior te parezca una palabra, pásalo por la escritura, busca fruto y consulta a la comunidad. 1 Juan 4:1 como criterio para probar las voces. Si te comprometes a estas prácticas durante un mes, es muy probable que el hábito empiece a arraigar. No prometo resultados automáticos. Prometo que la constancia, fielmente aplicada, transforma la sensibilidad y crea un espacio donde la gracia puede obrar. Antes de despedirnos, quiero proponerte un pequeño desafío pastoral. Escribe en los comentarios cuál será el versículo que memorizarás esta semana, y si dispones de 20 minutos diarios o solo de micromomentos. Compartir eso con otros crea responsabilidad y comunidad. Si este mensaje ha sido de ayuda, suscríbete al canal para recibir más guías prácticas y comparte este video con alguien que quiera aprender a orar con fidelidad. No invito aquí a una técnica de moda, sino a una práctica antigua que ha sostenido a generaciones. Que el Dios que habló a Abraham, que acompañó a David en la soledad y que sostuvo a Daniel en la fidelidad, te acompañe en este camino. Que la palabra que memorices no sea solo texto, sino fuerza viva que te transforme. Camina con paciencia, cultiva la memoria y permítete ser sostenido por la comunidad. Te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la confianza de que la práctica sencilla, repetida con amor, hará germinar en ti una vida de oración que no depende de la emoción, sino de la fidelidad.